Buenos días, compañeros y facilitador. Mi nombre es Neisy Marcelino Gallardo. El nombre de mi facilitador es Israel Jiménez Peralta. Soy del grupo M8 del D2, generación 19, bloque C del 015, y hoy estoy presentando mi proyecto integrador. El proyecto integrador tiene como tema investigación de los derechos humanos. Es el tema que vamos a investigar al fondo y que voy a dar a entender más sobre la investigación de los derechos humanos. Introducción. Los derechos culturales hacen parte integral de los derechos humanos, que son universales, indivisibles e interdependientes. El desarrollo de la diversidad creativa existe la plena realización de los derechos culturales, tal como los define el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo tanto, toda persona tiene el derecho de expresarse y crear, difundir sus obras en la lengua que desee, particularmente de sus lenguas maternas. Toda persona tiene derecho a una educación, a una capacitación de calidad que preste plenamente su entidad cultural. Toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejerce sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el resto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de defensa de la diversidad cultural. Es un imperativo ético inseparable del resto de la dignidad de las personas humanas. Objeto de estudio. ¿Cuál es el nombre de tu comunidad o país? Plan de los Amates Acapulco Guerrero. ¿Por qué son importantes los derechos humanos para proteger la diversidad cultural de tu comunidad? Las implicaciones de los derechos humanos y la diversidad cultural radican en que establece derechos imprescindibles para el normal desenvolvimiento de estas culturas. Los ejemplos más resaltantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Todos somos iguales. Todos tenemos derecho a ser escuchados. Todos tenemos derecho a la educación. Estos derechos humanos indicen que sobre la diversidad cultural, ya que unas personas no ayudan a los pueblos indígenas o a los de bajos recursos, porque todos tenemos derecho y todos somos iguales. Planteamiento del problema. Los cambios de los modos de vida. Esto se debe sobre todo a la población adolescente. El uso excesivo de medios digitales como medio de comunicación, lo que hace que las relaciones interpersonales ahora sean virtuales y los encuentros ocasionales sean en el centro comercial y otros sitios de entretenimientos, y no participen en aquellas actividades que pudieran dar a conocer las actividades o cultura de otras personas o otros grupos que hacen vida en la comunidad. Suprimen actos culturales, es decir, que en la comunidad ya no se hacen actos culturales ni actividades, encuentros comunicativos que proceden el intercambio cultural, el reconocimiento de modos de vida, cultura que todos los que hacen vida en la comunidad. La educación no fortalece la diversidad cultural. Con esto no se quiere decir que el sistema educativo no incluye la cultura de sus contenidos. El problema es que las estrategias de enseñanza quizás no son las más acertadas para que todos resuman que existe diversidad cultural y que eso debe respetarse, haciendo que las personas entren en huelga. Por eso es importante que todos conozcan a fondo los derechos culturales
en la diversidad. Objetivo y preguntas de investigación. ¿Cuáles son las 3 cosas que parece más importante investigar para resolver los puntos anteriores? ¿Qué pregunta expresa mejor el problema? Lograr definir la diversidad cultural. Reconocer cuáles son los fundamentos legales que respalden la diversidad cultural dentro de los derechos humanos. Denominar que la identidad cultural dentro de la nación. ¿Hay algún fundamento legal que conozca la diversidad cultural en México? Justificación. Las razones por las cuales se realiza una investigación son para obtener una respuesta ante de una situación problemática que se ha venido desarrollando en determinado fenómeno. El hombre, desde el comienzo del mundo antiguo, esta formación presenta mucha confiabilidad debido a que es correcto y acertado lo que dice, ya que un mundo en donde existan la tolerancia y el respeto va a lograr la paz y tranquilidad necesaria para sus habitantes vivan en armonía. Delimitación especial. Dentro de la delimitación especial es un tema de estudios el alcance geográfico de la investigación que define como el trazado claro, extenso, de ambigüedad del espacio en el alcance de ese sistema. ¿Qué es realmente necesario? Pertinente, imprescindible, abarcar para la consecuencia del objetivo pautado. Esa es la interrogante básica y esencial a través de la cual es posible extraer, clarificar el rango de la acción de un proyecto de investigación. Determinado, elevar que por el resto de los derechos humanos no es una concesión o gracia a los estados, sino su principal obligación. Población. La afirmación anterior alude a lo que se conoce como técnica de muestreo. Es un procedimiento aplicado para seleccionar que es de una población aquellos elementos, personas que presentan el hecho estudiado en la investigación. Dicha población puede ser presentada por personas, objetos que presentan características semejantes y constituyen objetos de estudio, es decir, el foco de atención principal en la investigación, ya que es importante que toda la población sepa de qué se va a tratar la investigación y de qué se está definiendo el momento que uno da información. Por eso participan todas las personas que quieren un mejor país a los derechos humanos. La diversidad cultural en Guerrero es una de las ciudades que tienen muchos pueblos indígenas y personas que hablan en lenguas indígenas o en un segundo idioma. Marco teórico. Es una investigación documental sobre los derechos humanos y diversidad cultural de las fuentes de información que tienen relación con muchas áreas del saber. La Declaración General sobre la Diversidad Cultural, que fue redactada por la UNESCO. Esta fuente es importante para llevar adelante el marco teórico, pues le da carácter legal y el reconocimiento general de este tema. La Declaración General de los Derechos Humanos, que establece la ONU, aquí se definen qué son este tipo de derechos y cuáles son sus alcances. Metodología. Personalmente, para la información cualitativo, utilizaría el tipo de metodología que encuesta, entrevista, técnica de observación y otros. Este tipo de investigación es de base lingüístico. El igual suele analizar el hecho de que presenta relación con los recursos completos de diversas interpretaciones. Para la información cuantitativa, utilizaría el tipo de metodología de libros, página web, otro donde se utilicen variedades de metodología que se relacionan para obtener
variedades numéricas que entre ellos existen claridad, para tener más en claro la información que estamos trabajando. Porque hay varios que pues dicen una cosa y después dicen otra y pues hay que saber investigar al fondo el tema de los derechos humanos, porque es un tema que nos interesa a todos y queremos saber de qué se trata también. Referencias de consultas. Yo saqué información en la Universal sobre la diversidad cultural. También saqué información de la UNESCO porque trae muchos artículos donde podemos saber dónde, cuándo se inició los derechos humanos, dónde hay más problemas, dónde empezó la discriminación y por qué la discriminación con todas las personas que son indígenas. Hay que tener en cuenta que todas las personas somos iguales, no importa si somos de diferente color, si somos de estatura alta, estatura media, todos somos iguales. Por eso son las fuentes de consultas para saber más al fondo y por eso puse de diferente para que sepan ustedes cuál es el problema que hay siempre entre nosotros. Porque hay que tener en cuenta que a pesar que somos humanos, también somos un arma porque nuestra misma boca puede hacer sentir mal a otras personas, a pesar que sean de diferente cultura y de diferente color, diferentes pensamientos. Todos somos iguales y hay que respetar eso. Mi experiencia. Mi experiencia en este proyecto fue increíble. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no respetan los derechos humanos. Hay personas que discriminan a otras personas por ser indígenas, por hablar un segundo idioma o un idioma antiguo, ya sea el maya, el zapoteco, el mixteco. Hay que saber en cuenta que antes que llegaran los españoles a las tierras de los mayas, nosotros somos indígenas, todos somos indígenas, porque sin los mayas, sin sus culturas, sin sus tradiciones, y si ellos no hubieran sembrado sus cosechas, no hubiéramos crecido como pueblo. También que los españoles sembraron el maíz y sembraron también varias cosas, pero todos somos iguales. Los derechos humanos son para todos y para quienes quieran tener los derechos. Y va a haber siempre personas que anden insultando, discriminando, diciendo cosas feas a otras personas y haciéndolas sentir mal. Esta experiencia para mí fue también, como dije, increíble, pero también triste y dolorosa, porque pude ver e investigar al fondo sobre los artículos que hablé hace un momento. Fueron diferentes, pero también hay que saber en cuenta que y decir siempre que todos somos iguales. No importa si somos morenos, claros, de piel oscura, ojos chiquitos, ojos grandes, ojos medianos, nariz grande, nariz chica, cabello largo, cabello corto. Todos somos iguales y todos tenemos derecho a los derechos humanos. Todos
Todos somos seres humanos y hay que tener en cuenta esto. Hay que decir no a la discriminación, no a la tolerancia. Mejor hay que saber mejor hablar más con claridad con las personas y darle una oportunidad de conocerlos. No hay que juzgar a las personas antes sin conocer a una. Gracias. Esa fue mi experiencia en el proyecto integrador del módulo 8. Que tengan un lindo día y saludos para todos. Gracias.